Bueno, y es la noticia que un poco se podía prever un poco sobre estas fechas, que es la primera farmacéutica que anuncia una cierta eficacia de la vacuna contra el coronavirus. Como veis ahí, en este caso es Pfizer, la que con este programa de Oxford anuncia un 90% de eficacia en los resultados. Bien, las bolsas, según ha salido la noticia, se han disparado. Los futuros del Dow apuntan a máximos históricos, lo mismo los del Nasdaq, y la bolsa española pues ha recuperado prácticamente 500 puntos. Siempre que ocurre una cosa de estas, cuando hay una noticia muy esperada por el mercado, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que estaría corta pensando que esto se iba a prolongar, porque había una cierta sensación de que esta noticia llegaría antes de las elecciones de Estados Unidos y no pasó. Hubo gente que sí que aprovechando las subidas se había puesto corto, entonces hoy hay cierre de cortos brutal, se está viendo en todos los mercados y eso hace que el mercado suba incluso más. Hay que analizar la noticia, en realidad la noticia es positiva, pero se basa en un estudio con 94 voluntarios. Bien, es una gran noticia, pero vamos a ponerle un poquito tranquilidad al tema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente es una vacuna que necesita dos dosis, como ya nos había anunciado, y eso indica, pues lógicamente, que hace falta, si esta es la vacuna que efectivamente va a triunfar, pues harán falta más medios, ¿no?, de producción farmacológica. Y solamente una cosa que es muy importante y es que esto se ha demostrado que empieza a proteger a partir del día 28 y no se sabe muy bien cuánto dura la protección. Pfizer solo dice que espera que lógicamente sea de un año. Bueno, no pasa nada, es una gran noticia. ¿Esto quiere decir que en 2021 la vida va a volver a la normalidad? Bueno, pues la propia Pfizer anuncia que en 2021 la producción que se calcula es de unos 50 millones. Es decir, que efectivamente de lo que estamos hablando es de que probablemente 2021 sería todavía un año casi casi de testeo, es decir, de producción que se usará para ver si efectivamente hay efectos secundarios, se vacunará a la población de más de riesgo y poco más. Y en torno a 1.300 millones de vacunas, que suponen 650 millones de personas vacunadas en 2022. Si analizáis esto, esto verdaderamente es peor tal vez que lo que el mercado estaba esperando. El mercado estaba esperando que ya a finales de 2020 igual hubiera algo que se pudiera ya inyectar, aunque cada vez lo esperaba menos gente, pero sobre todo esperaba que tal vez se pudiera salvar la temporada turística de 2021. Con esta noticia, a menos que haya noticias muy rápido de las otras que están en la carrera, como Moderna, que podría ser, efectivamente tampoco es una noticia que debería lanzarnos al optimismo de que la bolsa suba un 7%. ¿Por qué? Pues porque eso quiere decir un 2021 todavía complejo para los países como España, pues claro que vivimos del turismo, pues todavía más complejo, y donde empezará a haber un poco de luz al final del túnel, probablemente sea 2022, si hay dos, tres, cuatro compañías, cada una de ellas capaces de producir 1.000 millones de dosis en 2022, pues ahí es donde efectivamente sí podría haber una luz al final del túnel. Y en ese sentido la noticia, por supuesto, es positiva. Pone una fecha final, no sé si final, pero al menos una fecha a una situación en la cual podría haber una cierta inmunidad. Por tanto, noticia positiva. Esto debería hacer que las bolsas se vayan a máximos. Lo van a hacer, ¿eh? Porque los cierres de corto, etcétera, etcétera, van a propulsar la bolsa sin duda hacia arriba. Creo que no. Creo que es una noticia buena, pero no tan buena. No es el fin de la pandemia, ni muchísimo menos. En el IBEX, ¿qué es lo que ocurre? Pues el IBEX viene de muy abajo. El IBEX consiguió la semana pasada cerrar por encima de la semana previa a las elecciones de Estados Unidos y esto pues es una vuelta en un día, es decir, ya esperábamos que el IBEX pudiera tener un buen comportamiento. Y como veis, se ha ido el IBEX a tocar la banda superior de las bandas de Bollinger. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues que le va a costar, niveles de 7.500 le va a costar. Pero si consigue romper el 7.500, que es posible en un supuesto de euforia bursátil, podríamos irnos tal vez a los máximos posteriores a- al coronavirus, pues 8.000 y algo, ¿no? Que es un punto importante donde el mercado, como veis, se ha parado ya en dos, tres ocasiones. Por tanto, mi opinión es
jugar a corto alcista pues tiene sus peligros, jugar a corto bajista con esta volatilidad también. Entonces, lo mejor, yo lo vengo diciendo y no me canso en repetirlo, es estar siempre en liquidez, esperando un poco qué es lo que va a ocurrir. No es posible predecir si esta vacuna va a ser del todo efectiva o no, no es posible predecir si va a haber más, no es posible predecir tantas cosas que desde luego hay que esperar buenas valoraciones. Es lo único que como inversores racionales nos queda. En el caso del IBEX, las medias móviles, digamos, a 20 semanas y a 10 semanas, pues todavía se muestran en negativo. Y lo bueno del IBEX es que podría rebotar hasta el 8.000. ¿Por qué? Porque el RSI nos indica que el mercado está todavía bastante, no muy fuerte, entonces todavía tendría camino hasta niveles de 70-80 del RSI. Si nos vamos a Estados Unidos, en mi opinión, pues Estados Unidos ya tenía descontado un escenario en el cual hubiera de alguna manera vacuna. ¿Por qué? Pues porque el mercado prácticamente se estaba moviendo en máximos y esos máximos, muy cerquita de máximos, pues en la apertura de hoy probablemente se rompan. Fijaros que la bolsa consiguió cerrar esa vuelta en una semana con la victoria de Biden. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues probablemente la bolsa va a atacar los máximos en torno a los 29.000. ¿Con esta noticia se puede ir a 30.000? Sí, vale. Técnicamente el mercado es alcista, el mercado, perdón, no es que sea alcista, sino que puede técnicamente irse a máximos. Fijaos que el RSI está en una situación parecida al IBEX. Puede técnicamente irse tranquilamente a los 30.000 sin ningún problema. Pero la gran pregunta que nos tenemos que hacer todos es por análisis fundamental si tiene sentido que el mercado esté en máximos, cuando las noticias es que todavía nos queda un 2021 muy complicado, situación tribunales con Trump que parece que no va a cesar, posible subida fiscal en Estados Unidos. Entonces, bueno, sinceramente me cuesta ver el mercado por encima mucho tiempo de los 30.000 puntos. Por supuesto, si de verdad se esperase un fin de la pandemia, pues tendríamos a los principales mercados, digamos, de commodities, estarían ahora mismo cayendo de manera radical, ¿no? Entonces, ¿esto está ocurriendo? Bueno, pues ya sabéis que últimamente el que está actuando un poco de eh, hedge, de mercado corrector, de mercado donde se está intentando cubrir una parte de los agentes económicos es el Bitcoin. Como veis, el Bitcoin ahora mismo no ha reflejado una caída brutal, ni mucho menos. De hecho, en la semana y el día de hoy, pues sigue en niveles pues, próximos a los 15.000 euros, lo cual nos está indicando que el nivel de riesgo descontado por el mercado pues no ha cambiado en exceso. No me enrollo, lo mismo pasaría con el oro, que habéis visto que estaba caído en ese momento la página. Mi consejo aquí es total y absolutamente precaución. La noticia se basa en 94 pacientes, es una muy buena noticia. No sabemos cuánto dura la inmunidad. 3. Nos anticipa un 2021 en el cual la recuperación puede ser más lenta de lo previsto, sobre todo en los países dependientes del turismo. Consejo, liquidez, esperar buenas valoraciones, no lanzarse en carrera detrás del mercado.